Esto pasó hace un par de años, cuando todavía trabajaba de enfermera en el turno noche del hospital municipal. No lo cuento porque crea en cosas raras ni porque me guste exagerar historias. De hecho, si alguien me hubiera hablado de esto antes, seguramente le habría buscado una explicación lógica. Pero me pasó a mí, y desde entonces aprendí a no descartar tan rápido lo que no encaja. Yo ya llevaba muchos años de servicio. Había entrado joven, recién recibida, y con el tiempo me quedé en el turno nocturno porque pagaban bastante mejor. Dormir de día nunca fue lo ideal, pero una se acostumbra. Ya tenía a mis hijos grandes y una rutina bastante armada. Dormía de mañana, hacía las compras por la tarde, dejaba todo listo en casa y me iba tranquila a trabajar cuando el sol caía. El hospital era viejo, viejo de verdad. Tenía paredes descascaradas en algunos sectores, caños que siempre hacían ruido o perdían agua y luces fluorescentes que zumbaban un poco. Era municipal, chico, con pocas camas por piso. De noche, con suerte, había 2 o 3 pacientes internados en el área que me tocaba. Los pasillos eran largos y angostos, y el eco de los pasos se escuchaba incluso caminando despacio. Cuando el servicio estaba tranquilo, funcionábamos con un sistema simple, 2 enfermeras por sector. Una hacía guardia activa y la otra podía descansar un par de horas en la sala de enfermería, siempre vestida y con el oído atento, lista para levantarse si sonaba algo o si algún paciente llamaba. Nos turnábamos para no pasar toda la noche despiertas. Era algo habitual, autorizado y necesario. Esa noche me tocó trabajar con Laura. Ella era más joven que yo, muy prolija, pero sin demasiada experiencia. De pelo corto y rubio, siempre con el uniforme impecable. Yo era todo lo contrario, más práctica, menos pendiente de las formas. Nos llevábamos bien porque no nos pisábamos, cada una hacía lo suyo y de vez en cuando nos ayudábamos con los medicamentos que había que administrar y nos poníamos a conversar. El turno empezó como cualquier otro. Revisamos a los pacientes, dejamos anotados los signos, acomodamos medicación y repasamos quién quedaba bajo observación. Eran solo 2 pacientes, ambos hombres mayores, estables, sin nada urgente, nada que requiriera atención constante. Cerca de la medianoche, cuando ya estaba claro que no iba a pasar nada, Laura se fue a recostar un rato. Yo me quedé en el puesto, leyendo algunas revistas y hojeando los monitores. Siempre fui de moverme mucho. No me gusta quedarme sentada sin hacer nada. Así que cada tanto daba una vuelta por las habitaciones y acomodaba alguna almohada. El silencio era casi total, interrumpido solo por algún carraspeo lejano. Recuerdo que la noche estaba tranquila, hacía algo de frío y el aire se sentía seco, típico de madrugada. Yo caminaba despacio por los pasillos, revisando que todo estuviera en orden, mirando los relojes, anotando lo mínimo indispensable. No había urgencias, todo seguía la rutina de siempre. Pero cerca de las 3 de la mañana empezó a sentirse un frío intenso. No era tan raro, ese hospital siempre fue fresco de noche. Pensé en los pacientes y decidí buscar unas cobijas extra para ofrecerles. Así que fui hasta el armario de la ropa blanca, tomé 2 juegos y caminé hacia la primera habitación. Cuando abrí la puerta, me frené en seco. El paciente estaba perfectamente tapado, hasta el pecho, con las cobijas bien acomodadas, prácticamente sin arrugas. Me acerqué igual y comprobé que estuviera respirando bien. Luego cerré despacio y fui a la otra habitación, para encontrarme con la misma situación. Ambos pacientes tenían cobertores de más. Me quedé parada unos segundos en el pasillo, con las cobijas dobladas entre los brazos. No me dio miedo, pero sí sentí una incomodidad leve, como cuando una siente que se olvidó algo importante. Pensé que tal vez yo misma los había tapado y no lo recordaba. El cansancio hace esas cosas. También se me cruzó que alguno de ellos se hubiera levantado, aunque no era muy probable. Volví a la primera habitación, movida por la curiosidad. El hombre estaba despierto, mirando el techo. Lo primero que hice fue preguntarle si se sentía bien. Sí, señorita, respondió, con la voz rasposa. Hace un rato tenía un poco de frío.
así que vino la otra enfermera y me dio un cobertor. Sentí un pequeño sobresalto al oír eso, pero lo disimulé. ¿Cuál otra enfermera?, dije, con naturalidad. El hombre giró apenas la cabeza hacia mí. La que es alta, la que tiene el pelo negro y muy largo. Tragué saliva. Eso era imposible. ¿Estás seguro que era una enfermera?, pregunté, con la voz suave. Sí, señora, respondió él, sin dudar. Ella me tomó los signos. Le sonreí, intentando mantener la calma. Creí que tal vez se había equivocado en su descripción, así que terminé la conversación y dejé de insistir. Entiendo, habrá sido mi compañera, descanse. Salí de la habitación con una sensación extraña en el pecho. Caminé hasta la sala de enfermería y fui a despertar a Laura. Estaba dormida, de espaldas a mí, con el pelo rubio aplastado contra la almohada. La llamé en voz baja, pero no despertó. Tenía el sueño pesado, así que la sacudí un poco hasta que abrió los ojos, desorientada. ¿Fuiste recién a las habitaciones?, le pregunté directo. Ella frunció el ceño y negó haber ido, siquiera haberse levantado. No quise preocuparla, así que la dejé seguir durmiendo. La tapé un poco y salí de nuevo al pasillo. Ahí fue cuando empecé a sentir un frío distinto, más interno. Volví a las habitaciones con otra atención. Me acerqué a la planilla del primer paciente y revisé los registros. Los signos estaban anotados con valores normales. La letra era prolija y pareja, claramente no era la mía. Yo escribo rápido, torcido, sobre todo de noche. Fui a la otra habitación. El segundo paciente dormía, pero al llamarlo despacio abrió los ojos. Disculpe, le dije. ¿Vino alguien más hace un rato? Sí, respondió. La enfermera. Le pedí que la describiera y los datos que me dio concordaban exactamente con los que me había dado el otro paciente. Una chica alta, muy blanquita, dijo, buscando las palabras. El uniforme que tenía parecía antiguo, no era como el de ustedes. Sentí un nudo en el estómago. ¿Le vio la cara?, dije yo. No se le distinguía bien, contestó él. Le dije que descansara y salí. Ahora sí me temblaban un poco las manos. Alguien más había estado en el hospital, alguien que en teoría no debería estar. El silencio del hospital se había vuelto pesado, los pasillos parecían más largos y las luces más frías. Caminé hasta el control central y revisé los registros de ingreso. Nadie había entrado, no había personal de otro sector asignado esa noche. Me apoyé un momento contra la pared, respirando hondo. Me dije que tenía que haber una explicación, siempre la hay. Error administrativo, confusión de pacientes, alguna enfermera de otro piso. Pero algo dentro mío no terminaba de calmarse. Para quedarme tranquila, decidí recorrer el hospital, pasillo por pasillo. Si había alguien más trabajando esa noche, iba a encontrarla. Y con esa idea, empecé a caminar. Empecé a recorrer el hospital despacio, tratando de no hacer ruido, aunque mis propios pasos ya resonaban demasiado en los pasillos. Caminaba con la espalda recta, como siempre, pero por dentro estaba tensa. Cada puerta que abría, cada habitación vacía que revisaba, me daba un poco menos de tranquilidad en lugar de más. Al principio no escuché nada extraño, solo el zumbido constante de las luces y algún que otro ruido lejano de caños. Me repetía que era una noche larga, que el cansancio juega malas pasadas. En uno de los pasillos más alejados, el frío volvió a intensificarse. Me froté los brazos por reflejo, y fue entonces cuando escuché un sonido que no pude ubicar enseguida. No era fuerte, pero sí rítmico, como si fueran pasos lejanos. Me quedé quieta, conteniendo la respiración, y entonces el sonido se detuvo de repente, como si quien los hacía supiera que yo estaba escuchando. Seguí caminando, tratando de convencerme de que había sido mi imaginación, pero al doblar la esquina, volví a escucharlo. Esta vez más claro, eran pasos firmes, marcados, distintos a los míos. No eran zapatillas ni zapatos comunes, sonaban duros, secos, como de calzado rígido. Se me erizó la piel,
miré hacia atrás, pero el pasillo estaba vacío. A partir de ahí, empecé a sentirme observada. No sabría explicar cómo, pero era una sensación constante, como si alguien estuviera detrás mío, apenas fuera de mi campo de visión. Aceleré el paso y entré en una habitación vacía para revisarla, más por necesidad de moverme que por otra cosa. La habitación estaba en orden, demasiado en orden. La cama perfectamente hecha, las cortinas cerradas y el olor a desinfectante más fuerte de lo normal. Revisé el baño, pero no había nadie. Fue recién cuando salí al pasillo y levanté la vista, que vi algo que me dejó helada. Estaba al final del pasillo, quieta. Era una mujer alta y delgada, envuelta en un vestido blanco tan almidonado que crujía levemente con cada mínimo movimiento. El blanco cegador de su uniforme acentuaba la palidez de su piel. Su cabello era negro y estaba estrictamente recogido en un moño, oculto bajo la cofia almidonada que tenía en la cabeza. No había una sola arruga en su falda ni una mancha en sus medias blancas. Parecía una estatua de porcelana moviéndose por los pasillos del hospital. Sobre el pecho, justo por encima de la costura del bolsillo izquierdo, alcancé a ver un pequeño broche rectangular, y aunque había unas letras grabadas, no pude leerlas. Por un segundo pensé que no estaba viendo bien, que era una sombra o una ilusión, pero estaba ahí, tan real como el piso bajo mis pies. Entonces, mis ojos subieron lentamente hacia su rostro, y ahí fue cuando el miedo me paralizó. Ella no tenía rasgos definidos, su cara era pálida, lisa, borrosa, como si alguien hubiera intentado dibujarla y se hubiera arrepentido a mitad de camino. No había ojos claros, ni boca, ni expresión alguna, solo una presencia vacía mirándome. Sentí un terror tan fuerte que me faltó el aire, el corazón me empezó a latir descontrolado, y sin pensarlo, di media vuelta y corrí. Corrí como no había corrido en años, no miré atrás en ningún momento. Llegué a la sala de enfermería casi sin poder respirar. Cerré la puerta de golpe y desperté a Laura a los gritos. Ella se incorporó asustada, y cuando me vio la cara, se le fue el sueño de inmediato. Le conté todo sin adornos, sin exagerar, cada detalle. Los cobertores, la letra en la planilla, la mujer al final del pasillo. Laura me escuchó en silencio, muy atenta a cada palabra. Sabía que ella era un poco miedosa, me había contado alguna vez que por eso no veía películas de terror, así que, apenas terminé de contarle, ella me tomó del brazo con fuerza y sentenció que nos quedaríamos ahí hasta que amanezca. Y así fue, cerramos la puerta, encendimos todas las luces y nos quedamos sentadas, espalda con espalda, escuchando cada ruido del hospital. No volvimos a salir, esperamos juntas a que llegara la luz del día. Nunca volví a ver a aquella enfermera. Los días siguientes volví a hacer guardias nocturnas, en el mismo piso, pero no había ninguna figura al fondo del pasillo, ningún ruido de pasos que no fueran los míos o los de Laura. Un par de días después, le pregunté a una supervisora si había alguna enfermera nueva que estuviera cubriendo turnos en ese piso. Después, a una camillera. Más tarde, a otra enfermera del turno mañana, pero nadie sabía de quién hablaba. Los únicos que sí comentaron haberla visto más veces, desde aquella vez, fueron los 2 pacientes internados que la habían visto antes que yo. Y luego de ellos, muchos de los que se internaban en mi piso también dijeron verla en algún momento. La enfermera, entonces, se volvió una especie de mito entre los del hospital. Con el tiempo, fui atando cabos sola. Si preguntaba por otros pisos, la respuesta era siempre la misma, que nadie la había visto ahí arriba ni abajo. Nadie la había cruzado en escaleras, ascensores ni en el comedor. Todo apuntaba a lo mismo, esa mujer solo aparecía en ese piso. Nunca sentí que quisiera hacerme daño, eso también lo pensé mucho. No corrió detrás mío para atacarme, solo estaba ahí, parada, como si ese fuera su lugar. Como si estuviera cumpliendo una guardia eterna, que no le correspondía desde hacía años. Moraleja:
En los hospitales nocturnos no todo el personal está en los registros, así que si una enfermera aparece de la nada, te toma los signos y te acomoda las frazadas, revisa quién estaba de turno, y si nadie sabe de quién hablas, acepta el cobertor y seguí durmiendo. Digo, al menos alguien está trabajando, ¿no? Si llegaste hasta acá es porque el video te gustó, así que regálame un pulgar arriba y una suscripción. Así juntos podemos crear una comunidad muy activa. Sin más que decir, me retiro.